Los tribunales constitucionales desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de los estados democráticos, actuando como guardianes de la Constitución y defensores de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En un mundo donde las normas y leyes pueden ser objeto de interpretación y debate, estos órganos jurisdiccionales se erigen como la máxima autoridad en la interpretación de la Carta Magna, asegurando que todas las acciones del gobierno y las leyes promulgadas se ajusten a los principios constitucionales. Su exigencia no solo promueve la estabilidad y la seguridad jurídica, sino que también protege a los ciudadanos de posibles abusos de poder por parte de las instituciones estatales. Para la presentación del presente trabajo hemos conformado el siguiente grupo: Carol Juliet Monroy Nieto, Karen Linet Torres Cruz, John Edward Ortega Vargas y Sergio Fernando Calderón Narváez. A través de su labor, los tribunales constitucionales resuelven conflictos de inconstitucionalidad, garantizando que los derechos y libertades fundamentales sean respetadas y defendidas. Compuestas por jueces especializadas en derecho constitucional, estos tribunales son responsables de emitir decisiones vinculantes que deben ser acatadas por todos los poderes públicos y ciudadanos. En este contexto, la función de los tribunales constitucionales se convierte en un pilar esencial del Estado de Derecho, promoviendo un equilibrio entre los diferentes poderes del Estado y asegurando que la justicia prevalezca en la sociedad. En este análisis exploraremos las características funcionales y la importancia de los tribunales constitucionales en la protección de la democracia y los derechos humanos. Con relación a la primera pregunta, ¿qué son los tribunales constitucionales? El Tribunal Constitucional es un órgano jurídico encargado de velar por la supremacía de la Constitución en un país. Su función principal es interpretar y garantizar el cumplimiento de la Carta Magna, resolviendo conflictos de constitucionalidad y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es el máximo intérprete de la Constitución y su labor es esencial para mantener el equilibrio y la legalidad en el sistema jurídico de un país. Este tribunal se encuentra presente en muchos países alrededor del mundo y su importancia radica en que es el encargado de salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos frente a posibles abusos del poder por parte de los poderes públicos. Además, su existencia garantiza la estabilidad y la seguridad jurídica en un Estado, ya que es el encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes y actos normativos. El Tribunal Constitucional está compuesto por un grupo de jueces especializados en derecho, quienes son designados por diferentes mecanismos dependiendo del país. Estos jueces son seleccionados por su experiencia y conocimiento en la materia, y su labor es fundamental para asegurar una correcta interpretación de la Constitución. Una de las principales funciones del Tribunal Constitucional es la de resolver recursos de inconstitucionalidad que se presentan ante él. Estos recursos pueden ser interpretados por cualquier persona o entidad que considere una norma o acto vulnera sus derechos fundamentales. El tribunal analiza detenidamente cada caso y emite una sentencia que determina si la norma o acto es o no constitucional. Además de los recursos de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional también puede resolver otros tipos de conflicto, como los conflictos de competencia entre diferentes órganos del Estado o los conflictos de atribuciones entre el Estado y las comunidades autónomas
en el caso de países con un sistema de descentralización política. Es importante destacar que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para todos los poderes públicos y ciudadanos. Esto significa que una vez el tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma o un acto, su decisión debe ser acatada por todos sin excepción. A manera de resumen diremos que el Tribunal Constitucional es una institución fundamental en cualquier Estado de derecho. Su labor consiste en garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Gracias a su existencia se asegura la estabilidad y la seguridad jurídica en un país y se evita posibles abusos de poder por parte de los poderes públicos. Por tanto, es imprescindible conocer y comprender el papel que desempeña el Tribunal Constitucional en la sociedad, ya que su labor afecta directamente a la vida de todos los ciudadanos. Características principales del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional encargado de velar por la supremacía de la Constitución en un país. Su función principal es garantizar que las leyes y actos del gobierno se ajusten a lo establecido en la Constitución. Están compuestos por un grupo de jueces especializados en derecho constitucional, designados por diferentes instituciones del Estado. El Tribunal Constitucional tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma o un acto, lo que implica su invalidez. Además, puede resolver conflictos de competencias entre los diferentes poderes del Estado y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sus decisiones son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y ciudadanos. El Tribunal Constitucional es considerado el máximo intérprete de la Constitución y su existencia es fundamental para garantizar el Estado de Derecho. Sergio, muchas gracias por tu intervención. Ahora vamos a proceder a dar respuesta al segundo interrogante planteado en la actividad, el cual menciona cuándo surgieron los tribunales constitucionales. Y para esto, y a fin de dar respuesta a interrogante, es imperativo revisar la historia mundial acerca de la creación de los tribunales constitucionales. Por lo cual debemos empezar por referirnos a la Constitución de Austria, que históricamente fue creada en octubre de 1920. Y según el derecho comparado, fue el primer órgano especializado encargado de juzgar la constitucionalidad de las leyes y, por tanto, diseñar el primer tribunal constitucional del mundo. Si bien precedía meses antes el Tribunal Constitucional de Checoslovaquia, tribunal que de hecho no tuvo ninguna vigencia. El tribunal austriaco fue la base del modelo europeo de control constitucional que se expandió por el mundo a lo largo del siglo XX. La Constitución de la Segunda República Española de 1931 fue la primera en crear un tribunal de garantías constitucionales, inspirados en él. Con las transformaciones políticas de Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se crearon los tribunales constitucionales con sus respectivos matices. En Italia, en el año 1947, en Alemania, en el año 1949, España en 1978 y en Portugal en 1982. De allí se generó ese reconocimiento a esa alta corte que ha servido de modelo en muchos países en el mundo y cuyo gran líder y arquitecto fue nada más ni nada menos que Hans Kelsen, genio y figura de la jurisdicción constitucional, pues precisamente fue este jurista quien elaboró el proyecto definitivo del texto constitucional de Austria bajo el contexto de complicadísimos procesos constituyentes, y es allí donde incorpora el Tribunal Constitucional, al cual fue su primer presidente. La creación del Tribunal Constitucional de Austria se gesta en el periodo de entreguerras y en ella se desencadena una primera generación de tribunales constitucionales, en la que se destaca el Tribunal de Garantías Constitucionales de España en el año 1931 y el año del Tribunal Constitucional de Checoslovaquia en el año 1920. A lo que luego vendrían otras generaciones, y el último Tribunal Constitucional es el creado en República Dominicana en la Constitución del 2010. Ahora vamos a ver qué tribunales constitucionales hay en Europa.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el órgano constitucional europeo que ostenta la máxima potestad jurisdiccional o poder judicial en la Unión. Sin embargo, es importante realizar un breve recuento histórico del surgimiento de esta institución, el cual en el año 1952 tuvo su origen como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y en virtud del Tratado de París. Posteriormente, en el año 1957, obtuvo como denominación la de Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de manera posterior, en el año 1999, se ampliaron las competencias de ese honorable tribunal en consideración de la entrada en vigencia del Tratado de Ámsterdam, como última actualización para el año 2009. Pasó a denominarse Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nombre que ostenta hasta la actualidad. Su misión es interpretar y aplicar la legislación europea, tanto del derecho constitucional como de los derivados. Se caracteriza por su naturaleza orgánica compuesta y su funcionamiento y autoridad supranacionales. También se le considera como el Tribunal de Casación o de última instancia en la Unión Europea en cuestiones relacionadas con la legislación europea y los derechos fundamentales. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen carácter vinculante en los estados y prima sobre las sentencias nacionales, ya que el derecho de la Unión Europea tiene primacía sobre el derecho nacional. Como ya se expuso en diferentes sentencias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el garante de un ordenamiento jurídico propio que se ve asistido y aplicado también por los sistemas jurídicos nacionales. Sin embargo, este tribunal ha enunciado el principio de que los tratados de la Unión no deben interpretarse rígidamente, sino que deben ser considerados teniendo en cuenta el estado de integración y los objetivos establecidos por los propios tratados. Es importante mencionar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue un modelo exclusivo que nada tiene que ver con los tribunales internacionales propios del derecho europeo, que son ajenos a la Unión Europea. Por el contrario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea posee una naturaleza supranacional y gracias a esto la soberanía cedida por los Estados miembros, algo que le permite utilizar no solo las fuentes del derecho de la Unión y el derecho internacional, sino también las del derecho interno en los estados. Ahora bien, voy a proceder a dar respuesta a la última inquietud y es que cada uno de nosotros debía hacer referencia a qué son los tribunales constitucionales y cuál es su historia. Básicamente, luego del análisis de todo nuestro trabajo, los tribunales constitucionales son esos organismos encargados de velar por la supremacía de la constitución de un país, por hacer que ésta se cumpla y por prever que las nuevas legislaciones, los nuevos acuerdos o todas las nuevas fuentes del derecho que se producen o que se van generando en el desarrollo histórico de las mismas, pues no vayan en contravía de ese proceso. Y en lo que respecta a cuál es la historia, pues es una historia que, como vemos, viene de muchos años atrás. Es más o menos hace 100 años que se celebró los primeros tribunales constitucionales y han venido teniendo una evolución que su base estuvo fundamentada en los aportes, tanto en los aportes norteamericanos como en los aportes de Europa. Entonces, pues nuestros tribunales constitucionales y aquí en Colombia, nuestra honorable Corte Constitucional, pues es una de nuestras, o es nuestro principal tribunal constitucional que vela por el cumplimiento de la Constitución y por la protección de esos derechos y de los deberes que allí están plasmados. Muchas gracias. Ahora procedo a darle la palabra a mi compañera Carolina, quien continuará con la exposición temática de nuestro trabajo del día de hoy. Gracias. Bueno, dándole continuidad a todo el tema de los tribunales constitucionales, entonces venimos con la tercera pregunta de la actividad, que es ¿qué tribunales constitucionales hay en América Latina? Bueno, con respecto a esto, poco se conoce sobre los tribunales constitucionales en América Latina, que son recientes y que todavía no son muy numerosos, ya que pues han tenido dificultad en ser aceptados por la opinión pública de dichos países, lo que ha logrado que, digamos, paulatinamente tenga mayor predicamento, digamos, en algunos lugares más que en otros.
algunos aspectos que, digamos, nos servirían para entender como un poquito mejor el contexto, la realidad en la que actualmente se encuentran como los tribunales de América Latina, es precisamente recordar que América Latina tuvo dos grandes influencias para la creación de su modelo, digamos, constitucional, que estas pues precisamente corresponden al modelo francés y al modelo norteamericano, en donde precisamente pues a mediados del siglo XX todos los países de América Latina habían incorporado como más un modelo americano de control de constitucionalidad en sus respectivos ordenamientos jurídicos, es decir, en sus respectivas como ordenanzas jurídicas de cada uno de los países y de cada una de las organizaciones de estados que ellas tenían dentro de sí mismos. Ahora bien, digamos que para hablar de tribunales de América Latina es necesario realizar una breve relación entre los que existen, iniciando pues precisamente con el de Guatemala, que fue el primer país en pluralidad que introduce, digamos, un ordenamiento interno al Tribunal Constitucional. Y lo que hace en su constitución de 1965 con el nombre pues de Corte Constitucional, precisamente dado teniendo en cuenta pues la inclusión de este. Sin embargo, digamos que esta Corte Constitucional tiene una peculiaridad y es precisamente que por un lado no era un órgano permanente, sino que solo reunía o se reunía en causas extraordinarios que necesitaban ser resueltas o cuando sus miembros no eran miembros ordinarios, sino que una selección de magistrados de diversas instancias que se seleccionaban solo cuando se tenía que resolver algo o alguna dificultad constitucional estaba aconteciendo. Es decir, que pues digamos que a diferencia de otros países no tenían magistrados permanentes y además sus competencias eran demasiado limitadas. Bueno, por otra parte también podemos encontrar un poco más hacia la parte de Sudamérica a Chile, que fueron pues también pioneros en la creación del Tribunal Constitucional en 1971, como pues una, digamos que consecuencia de la reforma entonces vigente, que pues era la Constitución de 1925, pero pues aún así con competencias igual, digamos que las de Chile, muy limitadas. Bueno, digamos que modelo de tribunal constitucional fue un poco más por el lado del modelo francés, con una única función de control preventivo y pues un tribunal que tuvo una actividad inmensa y agitada y cesó de existir pues como en sí en 1973. Eso pues a causa del golpe de estado de Pinochet. Que pues instauró literalmente como la dictadura durante muchos años. Bueno, digamos que llevando como un poco más esta línea, otro de los países que introdujo como una referencia ya como un poco más el modelo español de un tribunal de garantías constitucionales fue Perú en su constitución de 1979 con atribuciones del control abstracto y también como en casos de afectaciones directas de los derechos individuales. Su administración y funcionamiento, digamos que de la actual constitución, le cambió el nombre y le amplió sus competencias y lo denominó como Tribunal Constitucional y pues es autónomo e independiente del Poder Judicial. Digamos que también introduce en América Latina una pauta también un poco más europea. Por otro lado, también encontramos que Ecuador, como se señaló ya con anterioridad, introdujo en 1945 la institución del Tribunal de Garantías Constitucionales, pero sobre todo más con un carácter consultivo y dependiente del Poder Legislativo. Esto pues ¿qué quiere decir? Que pues para ejercer digamos que un verdadero control de constitucionalidad, digamos que fue después de muchos años y desapareció precisamente en 1946 y vuelve a reaparecer en 1967.
digamos que a lo largo de estos años pues se vienen presentando distintos cambios en lo que es como el órgano dependiente del poder legislativo. Y pues se denomina como el Tribunal Constitucional y se amplían competencias y le dan una autonomía y una configuración más vigente en una constitución de 1998, en el caso de Ecuador. Otro de los países, digamos, que también estuvo muy fuerte como en este tema del Tribunal Constitucional fue Bolivia, ya que pues durante su reforma de constitución vigente de 1967 introdujo los tribunales constitucionales con las facultades, digamos, de la jurisdicción que ellos portaban en ese momento, haciéndolo más hacia un poder judicial, teniendo como funcionamiento y autonomía plena en los vaivenes de la política interior del Estado boliviano. Por otra parte, digamos que hay que recordar que los demás países, digamos, también tienen un control constitucional que lo hacen meramente por el poder judicial, tales como pues México o Costa Rica. Es importante, digamos, hacer como énfasis en que en América Latina existen como diversos tribunales supranacionales de distintos órdenes y que casi todos ellos están vinculados a los procesos de integración comunitaria. Esto pues, digamos, haciendo más referencia como a países que hacen parte como de centroamericanos y algunos del Mercosur. Y ya, entonces teniendo en cuenta pues todo esto, le doy paso a mi compañero John para que hable acerca de los tribunales constitucionales que han existido en Colombia. Muchas gracias. Un cordial saludo, soy John Ortega y hoy hablaré un poco acerca de qué son los tribunales constitucionales y cuál es su historia. Para dar un ejemplo o una explicación un poco coloquial, imaginemos como si un guardia vigilara que las leyes de un país no se pasen de la raya y respeten siempre la Constitución. Ese es en esencia el papel de un tribunal constitucional. Ahora, ¿cómo surgieron? Teníamos un mundo donde el que tenía el poder podía hacer lo que quisiera, sin importar si eso perjudicaba o no a los ciudadanos. Para evitar esto, los países crearon constituciones que son como las leyes máximas de un país. Y para asegurarse de que estas leyes se cumplan, se crearon los tribunales constitucionales. Los primeros indicios, aunque la idea de un tribunal que vigilara la Constitución es relativamente moderna, se dieron en el siglo XIX. Algunos países empezaron a esbozar mecanismos para controlar la constitucionalidad de las leyes. En el siglo XX, un boom constitucional, después de las dos guerras mundiales, la necesidad de proteger los derechos fundamentales se hizo más evidente. Esto impulsó la creación de tribunales constitucionales en muchos países, especialmente en Europa. Hoy en día los tribunales constitucionales son fundamentales en las democracias modernas. Son los guardianes de la Constitución y juegan un papel crucial en la protección de los derechos de los ciudadanos. Bien, pero ¿qué tribunales constitucionales han existido en Colombia? Colombia es un caso notable para su evolución jurídico-constitucional, ya que por un lado sentó las bases de un modelo de control desde el siglo XIX, avanzó notablemente en el siglo XX y ya a mediados de este último lo hizo con el otorgamiento de facultades al Consejo de Estado y a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Esto sucedió en 1979. En evolución interesante y discutida por fin luego de un largo debate, la actual Constitución de 1991 creó la llamada Corte Constitucional como parte de la llamada rama judicial. Esta comprende a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Magistratura, la Fiscalía General y los demás tribunales y jueces, pero con total autonomía administrativa y funcional. Ha tenido por lo demás una actividad intensa con jurisprudencia creadora que la coloca en un lugar destacado entre sus similares en América Latina.
En suelo colombiano también intensos debates sobre la conveniencia y necesidad de crear un tribunal constitucional para sustituir la invención local de 1910, la Corte Suprema de Justicia como juez constitucional a partir de la acción pública de constitucionalidad. La discusión llegó a su fin con la creación de la Corte Constitucional en la Constitución de 1991. ¿Y qué es la Corte Constitucional? Bueno, es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la democracia de la Constitución. Fue creada por el capítulo 4 de la Constitución de Colombia de 1991 e instalada por primera vez el 17 de febrero de 1992, reemplazando a la anterior Sala Constitucional dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Su actual presidente es José Fernando Reyes Cuartas. A través de los años ha sido esencial el papel de la Corte en múltiples temas: reconocimiento de la autonomía individual, del matrimonio igualitario, de la libertad de la expresión, de la reivindicación de la dignidad de las víctimas, de la institucionalización del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, la interrupción voluntaria del embarazo, el reconocimiento de las comunidades afrocolombianas, étnicas y originarias del país, el fortalecimiento de la justicia y los derechos del medio ambiente. La Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Sus funciones están tipificadas en el artículo 241 de la Constitución Política de Colombia.